Bienvenido a este programa Tu Diálogo con el Dr. Eric Rincón. Este es un espacio que usted está inaugurando donde todos los temas convergen relacionados con la salud y la divulgación científica. Aparte aprovecho para dirigirme a la audiencia de presentarlo como usted se merece, el doctor Santiago Paulino Ramírez, oriundo de aquí de Aguascalientes. Es un doctor que se formó como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hizo medicina interna en el Hospital ABC en México. Hizo la especialidad de geriatría y la de especialidad de enfermedad de Alzheimer en Madrid, en el Hospital San Carlos. Así es. Hizo un diplomado en bioética y en enfermedad de Alzheimer en la Universidad de Harvard. Es presidente del Instituto de Investigación y Bioética de Aguascalientes. Es profesor de geriatría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Universidad Cuauhtémoc. Tiene su práctica de medicina privada acá en Aguascalientes, en Sierra Nevada, en Bosques. Y es un currículum resumido para realmente hacérselo muy corto y práctico, pero más para resaltar la importancia de un invitado de lujo que tenemos nosotros el honor de tenerlo hoy aquí. Doctor, una de las cosas que hicimos un tanteo a nivel de la población, sobre todo de pacientes, es que la geriatría, a pesar de todos los avances que se tienen, todavía sigue siendo una especialidad con mucho desconocimiento en la población. Queremos desmitificar y sacar realmente el conocimiento a pasear a las calles para que abrace a la gente. Entonces, en sus palabras, explíquenos su especialidad. Ok, antes que nada quisiera agradecer tu invitación, como siempre, no solamente un gran podcast, sino una gran persona que lo dirige y siempre preocupado no solamente por los pacientes, sino por la población en general. Te lo agradezco mucho. Bueno, la geriatría es una rama de la medicina que se dedica a tratar las enfermedades que se relacionan con la vejez. Nosotros, como vamos avanzando en nuestra vida, vamos haciéndonos más frágiles y se van haciendo más comunes ciertas enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento. No son causa del envejecimiento, pero sí que su frecuencia aumenta mucho con el envejecimiento. Podemos poner como el tema más clásico el dolor de las rodillas o el desgaste de las articulaciones, ¿no? Si preguntamos en una secundaria a quién le duelen las rodillas, pues nadie va a levantar la mano. Si preguntamos en un club de ancianos, pues todos van a levantar la mano. Claro. Ahora, el desgaste de rodillas no es por el envejecimiento, pero sí se asocia a él y es más común. Son enfermedades que llamamos crónico-degenerativas. Así tenemos pues las cardíacas, las renales, las mentales, de cualquier órgano puede haber una enfermedad crónico-degenerativa y son mucho más frecuentes en la vejez. Otro ejemplo, por ejemplo, pueden ser la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, en el cerebro puede ser la enfermedad de Alzheimer, puede ser el Parkinson, todas aquellas enfermedades que aumentan con la vejez. Entonces, los geriatras lo que hacemos es prevenir, diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades. Antes la geriatría pues era raro, por qué no decirlo, encontrar un geriatra no solamente en Aguascalientes, sino en cualquier ciudad del país, ¿no? Sin embargo, últimamente se han estado formando muchos geriatras aquí en México. Se puede decir que hace 15 años teníamos 4 geriatras en Aguascalientes y ahorita somos alrededor de 30, ¿no? También ha ayudado mucho las instituciones, el IMSS, el ISSSTE y el Hospital Miguel Hidalgo tienen plazas de geriatría. Quiere decir que la población que está más desprotegida, derechohabientes, y más aún todavía desprotegida, la población que no tiene derechohabiencia y es la población general abierta, pueden tener acceso a geriatría en uno de estos hospitales que ya mencioné. Y por supuesto, pues también la medicina privada. Está creciendo mucho la geriatría. También antes los mismos médicos, colegas, inclusive los pacientes pensaban que ir al geriatra era un paciente postrado, olvidado, un paciente psiquiatrizado, mientras que no es así. En geriatría pues también prevenimos enfermedades y vemos pacientes relativamente jóvenes, 60, 65 años, que quieren un envejecimiento exitoso. Actualmente en la consulta de primera vez tenemos mucha gente por debajo de los 70 años y antes teníamos solamente gente de 80, 90, ¿no? Eso habla que también la población ha cambiado su forma de pensar y ha hecho que la consulta del geriatra ya no sea como un tabú, un mito, un miedo, sino que sea un quiero vivir mejor, un quiero ver qué patologías puedo prevenir
y quiero llegar bien, no solamente llegar. Perfecto, nos acaba de dar un paseo por los conocimientos de la especialidad de la geriatría, desde algunos síndromes y características del paciente de la tercera edad. Entonces quería caer en algo que es muy importante dentro de la valoración, que es una herramienta que es bastante útil, que es la valoración geriátrica, como una valoración integral que aborda diferentes aspectos del paciente, desde la parte física, la parte mental y cognitiva. Entonces quiero saber desde su punto de vista y de su óptica y práctica qué le aporta esta herramienta y qué es importante que el paciente y la audiencia se lleven. Bueno, la valoración geriátrica integral nace como una necesidad hace muchos años, cerca de 90 años, en Londres, en un hospital, el Middle Essex Hospital que todavía sigue activo, con una doctora, la doctora Mallory Warren, quien se preocupó por los pacientes en el hospital donde ella trabajaba de una forma diferente. ¿Qué es una forma diferente? Pues no solamente veía la enfermedad, que eso lo vemos todos los médicos, sino veía la función, o sea, los rehabilitaba, veía la mente, o sea, veía problemas de memoria, veía problemas de conducta, veía problemas de sueño, ansiedad, depresión, ¿sí? Y también veía el problema social que había llevado al paciente ahí y a la sociedad a la que se iba a enfrentar ese nuevo paciente. Entonces, al hacer esto y vieron que los pacientes se beneficiaban mucho, muy pronto, no solamente en lo que es la Gran Bretaña, sino en todo el mundo, se crearon las enseñanzas de la geriatría y de ahí nace la valoración geriátrica integral. Esto es un método diferente de ver al paciente. Yo les digo a mis alumnos, cuando me toca hablar de valoración geriátrica integral, que cómo le hacen para entrevistar a un recién nacido. Dicen, no, pues no le entrevistamos a su madre. ¿Y cómo se llama el recién nacido? Fíjate algo muy curioso. En México, todo recién nacido tiene de primer nombre RN. Y todo recién nacido tiene de apellido el de su madre. Pero luego lo registran y cambia esto. Y nosotros sabemos como médicos que esa historia clínica es totalmente diferente conforme avanza la vida. Pues la historia clínica del paciente geriátrico también es totalmente diferente. Algunas cosas son parecidas, como la identificación, exploración física, neurológica, etc. Pero la forma de abordar a un paciente tiene que ser de 4 formas diferentes o de 4 esferas diferentes, y es donde nace la valoración geriátrica integral. Le damos el mismo peso a la enfermedad, que sería la valoración física. Le damos el mismo peso a la valoración funcional, sí, que es la rehabilitación del paciente, el mismo peso a la mente y el mismo peso a la sociedad. Entonces, al hacer una valoración social, ese paciente que yo doy un medicamento ya sé que lo puede adquirir. A veces no nos preocupamos cuánto cuesta un medicamento. Entonces damos un medicamento que cuesta 100 pesos a alguien que gana 150. Entonces no lo va a poder comprar. Entonces entra la valoración social. También la valoración social, por ejemplo, son pacientes que viven en un lugar muy lejano y nosotros le decimos pues que venga a consulta a las 8 de la mañana. Pues imposible, tarda 3 horas en llegar. Entonces la valoración social también nos ayuda no solamente a centrar a los pacientes y ubicarlos, sino a que ver que esa sociedad en realidad, ¿sí?, esté ayudando a que el paciente pueda ser bien tratado. Otra es la mental. Le damos al paciente un medicamento, ¿sí?, cuando el paciente no comprende esas indicaciones, cuando el paciente se le va a olvidar, inclusive que fue al médico y nosotros no sabíamos que el paciente tiene un deterioro de memoria, pues entonces la valoración mental, ¿sí?, ayuda a que el paciente también sea visto de forma adecuada. Y dentro de la valoración mental tenemos la depresión y los trastornos conductuales. La depresión es un tema muy importante en el anciano. ¿Por qué? Porque muchos piensan que por ser mayores tienen que estar tristes. Entonces la depresión es infradiagnosticada, infratratada en el anciano, pero la valoración geriátrica integral, dentro de la parte mental hay una parte específica de ánimo. Entonces todo paciente, si un paciente viene porque le duelen las rodillas, yo le tengo que preguntar de la mente. Y yo tengo que preguntar de la sociedad. Llevamos 2, ¿sí? La que siga sería la de rehabilitación o la funcional. Si un paciente le digo que tiene que salir a la calle y no sé que el paciente no puede caminar bien, pues lo puedo hasta arriesgar. Si no le pongo un bastón, si no le pongo una andadera, si no le rehabilito, el paciente no puede funcionar. Entonces, cuando un paciente viene por hipertensión, yo ya estoy pensando en lo social, estoy pensando en lo mental, y también estoy pensando en su rehabilitación funcional. Y otro tipo de médico pudiese pensar solamente en la patología por la que llega, hablando de hipertensión. Entonces
Entonces, siendo geriatra tienes que hacer diagnósticos médicos, diagnósticos funcionales, diagnósticos sociales y diagnósticos mentales. Esto hace que el paciente sea visto como una persona que tiene una mente, que esa mente funciona y que se desarrolla en una sociedad, aparte, por supuesto, de tener patologías. Dicen, bueno, ¿qué tiene de diferencia entonces la geriatría de otras especialidades que ven a gente mayor? Hablamos de medicina interna, cardiología o cualquier especialidad, ¿no? Que nos preocupamos por la persona, su mente y su función en una sociedad sería. Y para eso se creó la valoración geriátrica integral. Especialmente hay varios puntos que tocó, que son fenómenos que empezaron por la parte demográfica. Los cambios han inducido la adaptación de la educación médica y que se hayan abierto estas compuertas y se hayan diversificado para ofrecer, mayor cantidad de especialistas en esta área para atender, obviamente, una población que ha ido creciendo, porque si lo comparamos con la población de 1950, la cantidad de pacientes eran 5 millones. La cantidad y la proyección para la época actual son aproximadamente 15. Para el 2050 hay una proyección que incrementa el 118%, ¿sabe? Casi el 100%. Entonces, ¿qué es importante y cuáles son los dilemas y los factores sociales, los factores legales, los factores políticos que pueden hacer de que haya una mejor cobertura? Y mencionaba hace rato fuera de la entrevista lo que viene creciendo la geriatría y la diversificación de la enseñanza a nivel de hospitales gracias a los cambios políticos que se han venido dando tanto en el país como en el Estado. Sí, fíjate, una cosa muy importante es que la geriatría, hace esos 90 años de lo que hablamos, se creó por una necesidad, ¿sí? Actualmente la geriatría es una necesidad. También ya decías de la pirámide poblacional. Para el 2050 vamos a tener más o menos la misma esperanza de vida que Europa y Japón. Quiere decir que si naces en México vas a vivir más de 80 años. Y no falta nada, faltan menos de 25 años, ¿no? Es muy importante las políticas económicas, sociales, ya hablabas de enseñanza, etcétera, etcétera, que piensen en la persona mayor. Es extremadamente importante, porque económicamente, si podemos nosotros soportar un gasto, va a ser un éxito para la jubilación o las etapas finales de la vida de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son muchos niños en una pirámide poblacional, la gran realidad es que no gastan tanto dinero. Un niño gasta en algo de comida, gasta en algo de vivienda, en salud, la gran realidad es que es poco, ¿sí? Y vamos a decir en educación, que ahorita hay muchos niños todavía, ¿no? Los jóvenes, actualmente estamos en un bono poblacional en México, en donde los jóvenes es la gran parte de nuestro país, y eso es bueno y malo. Es malo porque los jóvenes generalmente trabajan, y trabajando, pues perdón por lo que decir, pagan sus platos rotos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo necesito algo, pues lo pago porque tengo trabajo, ¿sí? Pero no me estoy preocupando por quién me va a pagar a mí cuando yo crezca. Cuando yo tenga 60 años, cuando tú y yo tengamos 70, 80 años, ya no hay niños, la gente ya no está teniendo niños. Entonces, ¿quién va a soportar ese gasto? Entonces, las políticas de salud, las políticas de economía, las políticas sociales tienen que verse el entorno de la paciente mayor y de sus discapacidades. Por ejemplo, si yo tengo una buena banqueta, no me voy a caer. Si yo no me caigo, no me rompo la cadera. Sí, y hay ciudades en que han hecho estudios, por ejemplo Madrid, en donde el hecho de cambiar el autobuses por piso bajo continuo, disminuyeron el índice de fractura de cadera de una forma tan importante que casi pagan todos los autobuses nuevos. Entonces, si yo veo la prevención del anciano, por ejemplo, osteoporosis, nosotros tenemos un gran déficit de vitamina B12, de vitamina D25 en México. Prácticamente es regla que los pacientes tengan que tomar vitamina D y así prevenir la osteoporosis. Entonces, si yo tengo unas campañas de salud en que el paciente tenga vitamina D en su dieta, pues voy a prevenir la osteoporosis. Si yo tengo mejores banquetas, voy a prevenir las caídas. Y una mejor dieta sin osteoporosis el paciente, y el paciente con una buena banqueta, pues no se va a romper la cadera y no voy a gastar en prótesis. Entonces, tiene que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a prevenir en la vejez. Nosotros pensamos que tenemos que taparle el ojo al macho, tenemos que cubrir los agujeros de la calle con tepetate, ¿no? Y eso no se debe hacer. Tenemos que hacer las cosas bien desde el principio.
Entonces yo creo que las políticas están cambiando, vamos bien. Es imposible atender a la cantidad de gente mayor que tenemos, pero vemos como te decía ya, en todos los hospitales prácticamente del sector salud, hablamos ISSSTE, IMSS y Hospital Hidalgo, ya hay geriatra en todos los turnos. Eso es un logro muy importante. Ya hay en las universidades, prácticamente en todas, clases de geriatría desde pregrado hasta posgrado. Tenemos ya 7 universidades que imparten medicina en Aguascalientes y las 7 tienen geriatría dentro de su currículum. Entonces eso también es bueno. Ya tenemos universidades que están haciendo enfermería geriátrica, rehabilitación geriátrica. Ya tenemos en la Ciudad de México y en otras ciudades, todavía aquí no aquí en Aguascalientes, muchos lugares donde se forman geriatras, y no solamente eso, sino posgrados. Tenemos cardiogeriatría, ortogeriatría, urgencias geriátricas, neurología geriátrica, etcétera, 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 en donde ya el geriatra, un servidor en enfermedad de Alzheimer, en donde ya el geriatra puede tener una subespecialidad. Ya la gente, como te decía, también está yendo al geriatra a épocas más tempranas, con edades mucho más tempranas. Entonces yo creo que vamos lentos pero bien, ¿sí? Entonces sí, tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir creando políticas para la vejez, pero en los últimos 5 años esto ha cambiado muchísimo. Prepandemia, pues habíamos en Aguascalientes 10 geriatras. 5 años después ya somos casi 30 o más de 30, y vienen cada mes, cada año llegan más. Entonces yo creo que ahí vamos, ¿no? Sí ha cambiado la geriatría, nos falta muchísimo por hacer, pero yo creo que estamos dando pasos bastante firmes aquí en Aguascalientes. Muy bien, he evidenciado los avances de la especialidad y una cosa muy importante, el enfoque de la cultura del país a llevar a la geriatría hacia un nuevo nivel. Ha enfrentado desafíos sociales, culturales, políticos, que realmente forman parte medular en la creencia de la población, y abordó uno de los síndromes geriátricos, que es la osteoporosis, como uno de los más frecuentes y que realmente representa un gasto grande a la salud pública. ¿Cuáles son, aquí en Aguascalientes y en su experiencia, los síndromes geriátricos más frecuentes, y cuáles son los consejos y recomendaciones no solamente para el paciente, sino para los cuidadores? Dentro de la valoración geriátrica integral de la que ya hablamos, que ocupa 4 esferas, ¿sí? Aparte de eso, dentro de esta forma de interrogar al paciente, le preguntamos por los síndromes geriátricos. Un síndrome geriátrico, o los grandes de la geriatría, o como les queramos llamar, son patologías que son muy frecuentes, que pasan desapercibidas, es muy importante eso, y que pueden causar invalidez o mala calidad de vida. Eso es muy importante en el paciente anciano, porque cuando un paciente mayor llega a una consulta, por ejemplo, de hipertensión, otra vez con hipertensión, ¿no? Y el médico no le pregunta uno de estos síndromes geriátricos, que rápidamente voy a nombrar a 10, pero son muchos más. Por ejemplo, hablemos de trastornos de la marcha, ¿sí? De caídas, de postración, o el paciente que vive en la cama y el sillón, ¿sí? Entonces, esto es como un continuo. El paciente que camina mal, se cae. El que se cae, se queda postrado. El que se queda postrado y no es atendido, desarrolla úlceras por presión. Entonces tenemos 4 síndromes geriátricos. Y los tenemos, por ejemplo, los relacionados con la mente, que tenemos los trastornos conductuales, que le llamamos delirio. No son sinónimos, son trastornos conductuales, pero para acordarnos. Tenemos también los trastornos del estado de ánimo, que le llamamos depresión, no solamente es depresión, pero es todo lo que tiene que ver con el ánimo, ¿sí? Y tenemos los trastornos cognitivos, como la demencia o la enfermedad de Alzheimer, aunque hay más trastornos cognitivos. Entonces ahí tenemos 3 más: delirio, depresión y demencia, que sería cognición, estado de ánimo, ¿sí? Y conducta. También tenemos trastornos del sueño, y tenemos otros como la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, que también son un tema muy importante en el anciano, ¿sí? Tenemos otro que se llama polifarmacia, que prácticamente es una regla. Generalmente los pacientes mayores ya tienen más de 5 o 10 medicamentos en cada receta, y otra que se llama pluripatología, es que tienen más de 3 patologías. Entonces, si un paciente tiene muchos medicamentos, muchas patologías, o cualquiera de algunos síndromes geriátricos de los que ya hablé, hay otro que se llama indigencia, otro es el tener más de 80 años, otro es la fragilidad, hay muchos.
pero los más comunes son más o menos los 10 que te dije. Si nosotros los exploramos, los podemos prevenir, ¿sí? Y si los exploramos, pues el paciente no solamente se va a llevar su tratamiento para el corazón, para el riñón o para su osteoporosis, sino se va a llevar un tratamiento integral, en donde el paciente va a dormir mejor, va a pensar mejor, el paciente va a caminar mejor, no se va a caer, va a poner atención que si tiene incontinencia, cómo prevenirla, va a saber usar un bastón, va a saber cuándo ponerse un protector, un pañal. O sea, como te decía, va a ser una persona que se va a desarrollar física y mentalmente mejor en una sociedad. Entonces, los síndromes geriátricos, repitiendo, serían patologías frecuentes que pasan desapercibidas por el médico o por el paciente y que pueden causar invalidez o mala calidad de vida.